¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarles. Saludos desde Santa María, Huatulco, Oaxaca, ¿verdad? Que tengan un hermoso fin de semana. Y pues en esta ocasión quiero compartir con ustedes ciertos pasajes bíblicos, aprovechando que estamos viviendo en estos últimos días la temporada electoral. Y en base a eso, algunas personas con toda la confianza se me han acercado y me han preguntado qué pienso, por quién voy a votar. Es bueno que los cristianos estén interviniendo en ciertas actividades políticas. Es pecado la política y cosas así, ¿verdad? Y pues aprovechando eso, quiero compartir lo que considero a la luz de la palabra de Dios. Hablar de política es muy difícil en el sector cristiano, muy complicado, un tema espinoso, un tema bastante problemático. Algunos satanizan, ¿verdad?, que un cristiano participe directamente como político. Lo condenan, lo reprueban, lo tachan, ¿verdad? Y pues hay otros que abiertamente lo hacen, ¿verdad? Entonces, muchas veces la gente cristiana está confundida, incluso la gente que no pertenece, ¿verdad?, al pentecostalismo, al cristianismo, ¿verdad? Entonces, hay mucha confusión respecto a eso. Unos están a favor, otros en contra. Unos muy religiosos, otros no tanto. Entonces hay un problema bastante difícil. Sé que va a haber opiniones duras quizás, ¿verdad? Pero creo que es necesario que nos empecemos a pronunciar, los cristianos nos empecemos a pronunciar, ¿sí? Y empezar a derribar algunas estructuras mentales que nos han enseñado en el pasado y que están mal, ¿sí? Y que ahora estamos viviendo el resultado de esa mala enseñanza que nos dieron en tiempo atrás, ¿sí? Me refiero precisamente a eso que dicen que está mal y que es pecado y que meterse con la política no es lo correcto. Se les olvida de un José que participó de la política, que fue gobernador. Se les olvida de un Daniel, sí, que también gobernó un reino o fue partícipe de un reino que no era el suyo. Se les olvida que dentro del mismo gremio de la gente que perseguía o que seguía, sí, los pasos del Señor Jesús, discípulos de Jesús, habían personas que pertenecían a la administración pública. Entonces, a la luz de la palabra del Señor, la política y Dios no están peleados, pero pues hay que hacerlo de la mejor manera posible, sabiendo respetar, que haya tolerancia por sobre todas las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, quiero compartir parte de la palabra de Dios y voy a leerles un pasaje bíblico en el libro de Deuteronomio, en el capítulo Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio capítulo 17, verso 14, Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así de la siguiente manera: cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tener para mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las demás naciones que me rodean, verso 15, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor, tu Dios, elija,
no aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. Verso 16. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería, pues el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. Verso 17. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco aumentará enormes cantidades de oro y plata. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. No se creerá superior a su hermano, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle. Y junto a su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. Fíjese cómo dice la palabra del Señor. Cuando tomes posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da, y te establezcas, si alguna vez quiero tener para mí un rey que me gobierne, fíjese que el régimen que nosotros como mexicanos en la nación tenemos se supone que es un régimen democrático. Y la democracia, ¿verdad?, se dice que está al servicio del pueblo. Es el poder del pueblo. Esa es la democracia. Entonces, Dios no está en contra de que nosotros elijamos nuestros gobernantes. De hecho, hay parte en la palabra de Dios que dice que tenemos que estar orando por los que están en eminencia. Tenemos que estar orando por los que nos gobiernan, ¿verdad? Pidiendo por ellos, respetando nuestras autoridades, porque dice la palabra que son puestas por Dios. Son puestas por Dios, pero en este caso es a través de nosotros como ciudadanos. Nosotros como ciudadanos tenemos no nada más que orar, porque muchas veces he escuchado que dicen, pastor, pero hay que orar, ¿verdad? Sí es cierto, tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios la dirección, sí, para saber elegir a quien deseamos y queremos que nos gobierne, que administre esta gran nación, que administre nuestros impuestos, porque cuando yo voy a pagar la luz, estoy pagando impuestos. Cuando voy a la tienda, estoy pagando impuestos. Entonces, yo pago impuestos, todos pagamos impuestos. Y deseamos que nuestros impuestos en el gobierno sean bien administrados. ¿Sí? Entonces, Dios elige autoridades, pero es a través de la voluntad del pueblo, mediante un plebiscito que se hace de tiempo en tiempo. No todo se lo dejemos a Dios. Hay cosas que nos corresponden a nosotros como ciudadanos. Tenemos que hacer. Sí. No espiritualicemos algo que no le toca a Dios hacer, porque no es Dios quien baja del cielo y viene a emitir su voto, ni tampoco los ángeles. Somos nosotros quienes tenemos que salir, ¿sí?, el día de la elección, salir y a emitir nuestro voto, un voto responsable, un voto razonado, ¿sí? No uno vendido, no por una despensa, no por una lámina de zinc, no por un cemento, no por 500 pesos, no por un puestecito, ¿sí? Un voto consciente, ¿sí? A la luz de la palabra del Señor. Nosotros como cristianos tenemos que salir y tenemos que ejercer. Eso es por un lado. Por otro lado, hay muchos que dicen
que no es correcto que los cristianos figuren en la vida política. Yo considero que sí es necesario. Necesitamos cristianos con principios, con valores arraigados, fundamentados en su vida cristiana, metidos en esa área. Necesitamos gente honesta allí, necesitamos gente incorruptible, necesitamos gente ahí que legislen, ¿sí?, a favor de lo bueno, de lo justo, de lo recto, de lo honesto. Necesitamos gente ahí. Entonces, ¿por qué vemos una sociedad que va de mal en peor? Porque los que están legislando no tienen temor de Dios, ¿sí? Y pues la gente cristiana, lejos de participar, se aísla. No, tenemos que participar, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, prudentes, e involucrarnos, ¿sí? A los que le gusta involucrarse, pues, si a usted le gusta involucrarse en la vida pública, pues sépalo hacer, hágalo bien, ¿sí? Que la gente diga, el señor fulano de tal es una persona con dignidad, con valores, con principios. Cuando gobernó o cuando tuvo alguna participación en el área pública, lo hizo bien, hubo apoyo, se vieron las obras que hizo, cosas así, ¿verdad? Necesitamos la gente cristiana dentro del área pública, dentro de la política. Ahí los necesitamos también. No podemos aislarlos, ¿sí? Y no podemos reprenderlos. Los necesitamos ahí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues volteamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Y aquí la palabra del Señor nos da algunas pautas para razonar nuestro voto, para elegir correctamente a nuestras autoridades, ¿verdad? En primer lugar, dice la palabra del Señor en el verso 15, dice: asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo. Uno de tu mismo pueblo. Es decir, que en realidad ame a su pueblo. Que la posición que le toque vivir, ¿sí?, que el poder que le toca adquirir cuando sea elegido, que sea un poder al servicio de la sociedad, al servicio de los necesitados, al servicio del prójimo, al servicio del pueblo, pues. Porque hoy por hoy nos encontramos a muchas personas, a muchos actores políticos que lejos de servir al pueblo, se sirven a ellos y se sirven con la cuchara grande, ¿sí? Mientras que al pueblo cada vez le va, cada vez de mal en peor, de mal en peor. Entonces necesitamos personajes que en realidad amen al pueblo, ¿verdad? Sí. Y no quiero ser tendencioso con este video, con estos comentarios. Quiero decirle que si usted va a votar por alguien, ¿sí?, o tiene simpatía por algún partido, ¿sí?, pues eso es muy respetable. Pero lo que dice la palabra del Señor, ¿sí?, es que nosotros seamos sabios y seamos prudentes a la hora de elegir. Porque ha sucedido que tenemos simpatía por algún personaje, elegimos, votamos y resulta que a la mera hora de la hora queda mal. En lugar de que le responda a los intereses del pueblo, empieza a responder a intereses particulares, a intereses personales. Es ahí donde viene la desaveniencia entre el pueblo y ese servidor público. Es un servidor público, es decir, le sirve al pueblo, pues. Sí, nosotros somos los patrones, ¿verdad? Pero no es un derecho que no sabemos cómo ejercerlo. Sí, entonces, si usted tiene alguna simpatía por algún candidato o algún partido, pues es muy respetable, ¿verdad? Pero hágalo con razonamiento. Sí. Miren los pros y las contra, sí, y que no su elección
no vaya por intereses personales ni tampoco por intereses particulares, ¿sí? Porque por intereses personales y particulares tenemos una sociedad que se queja de la situación económica, ¿sí? Se queja de la situación de seguridad social, ¿sí? Se queja que en los hospitales no hay medicamentos, se queja de muchas cosas, ¿sí? Por atender asuntos personales y asuntos particulares. Entonces dice la Biblia, cuando quieras elegir a un gobernante, elige a uno de tu mismo pueblo, que ame tu pueblo, que respete al pueblo, que favorezca al pueblo. En ese mismo versículo 15, ¿sí? hay otro punto que dice, uno que el Señor elija. Fíjate cómo dice, uno que el Señor elija. Hay una parte en la palabra de Dios donde dice que es Dios quien elige, pero es Dios a través de nosotros, porque somos nosotros quienes vamos a la urna a emitir nuestro derecho. Somos nosotros, ¿sí? Él nos da la sabiduría, Él nos pone las pautas, Él nos da el manual para saber elegir, ¿sí? Y que nos vaya bien, ¿sí? Entonces, dice en el verso 15, uno que el Señor elija, es decir, que la elección sea limpia, que no sea una elección manipulada, ¿sí? Es decir, que no haya fraude, pues, ¿sí? Que en verdad sea el deseo del pueblo que ha elegido a tal o cual personaje, que no sea una elección corrompida, sucia, manipulada por el fraude electoral. Entonces, hay otro punto, ¿sí? Donde dice en este mismo verso 15, no aceptes como rey a ningún forastero o extranjero. Fíjate cómo dice, no aceptes como rey o como autoridad, esto podríamos deducirlo, no aceptes como autoridad a ningún forastero ni extranjero. Es decir, hay personajes que son mexicanos, pero que en realidad no aman al pueblo y que los intereses que ellos tienen son intereses tan personales que no importa fregar al pueblo, no importa destrozar al pueblo, no les importa. Ellos venden el país, tienen y hacen negocios, grandes negocios con el extranjero, ¿sí? Bajo el poder público, bajo el amparo del poder público, ¿sí? Entonces, Dios dice en su palabra, no aceptes a este tipo de personas con ese pensamiento. En otras palabras, tenemos que elegir a alguien que sea nacionalista, que ame nuestro pueblo. Si usted no sabía, hoy por hoy compramos al extranjero, le compramos maíz, le compramos frijol, le compramos soya, le compramos grandes cantidades de alimento que nosotros consumimos, se lo compramos al extranjero, que nosotros mismos podemos, o que el mismo pueblo mexicano puede cultivar, ¿sí? Y nosotros se los compramos al extranjero. La gasolina, ¿sí? Otro producto que le compramos al extranjero es la gasolina, cuando México es un país sumamente petrolero, ¿sí? Y nosotros le compramos la gasolina a Estados Unidos. Gran proporción de la gasolina que se consume en México, un 60-70% de la gasolina que se consume en México, somos los mexicanos, o es el gobierno de México quien lo compra a Estados Unidos. Entonces, dice la Biblia en el verso 15, no aceptes como autoridad a ningún forastero ni extranjero. En el verso 16 dice, deberá adquirir. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con el pretexto de aumentar su caballería. La autoridad no debe de hacer que el pueblo vuelva a Egipto. Egipto es un precedente de esclavitud.
es un precedente de subyugar, de someter, de sometimiento. Entonces, no es posible que el mismo gobierno o nuestras mismas autoridades mantengan al pueblo esclavizado con los impuestos, esclavizado con con muchas cosas, y así se mantiene el pueblo mexicano. Está subyugado, está sometido, sí. Entonces vemos a un gobierno que es rico, pero tenemos a un pueblo que es pobre. Eso es incongruencia, sí. La nación de México es una nación riquísima a lo largo y ancho del territorio nacional mexicano. Encontramos una gama de riqueza increíble, y todavía no se lo acaban, todavía no se lo acaban. Sí, entonces, hoy por hoy vemos que tenemos gobiernos ricos, pero pueblo pobre. Entonces, analicemos eso, ¿verdad? En el verso 17 dice la Biblia: el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Es decir, que nuestras autoridades, las personas que nosotros elegimos para que administren este país, de esta sociedad, que viva con principios y con valores. Porque hoy por hoy no tenemos gobierno, no podemos decir que tenemos un gobierno con esta naturaleza. Así. Por esa razón empiezan a legislar ideas que van en contra de lo moral, en contra de las buenas costumbres, en contra de lo bueno, en contra de lo recto, en contra de lo honesto. Sí. Y no tenemos gobernantes con valores y con principios. Vemos gobernantes o vemos que a personas del medio público que te mienten descaradamente. Da miedo, ¿sí? Su manera tan cínica de mentir, ¿sí? Cuando tienen la verdad aquí, es increíble, es impresionante. No hay valores, no hay principios, ¿sí? Entonces Dios dice: cuando quieras elegir a un gobernante, les doy estos requisitos para que sepan ustedes a elegir quién los va a gobernar. En el verso 20 dice la Biblia: el rey no se creerá superior a sus hermanos. Fíjese cómo dice: el rey no se creerá superior a sus hermanos. Hoy por hoy, algunos personajes de esta élite política se sienten divinos, se sienten de la realeza, sienten que por herencia real les pertenece tener un puesto de elección popular. Personajes que miran a la sociedad por debajo de los hombros. Es increíble cómo hay personas de este tipo de características, ¿sí? Entonces, queremos elijamos bien. Si vuelvo a repetir, si tú tienes simpatía por tal cual personaje o tal cual partido, pues adelante. Sí, adelante, es respetable, pero elige bien. Hay una realidad allá afuera, una realidad que nos atañe a todos nos atañe. Yo trabajo en el sector público, y cada vez que voy a la gasolinera, sí, veo cómo diario va subiendo la gasolina. Sube la gasolina, sube la canasta básica, suben los precios de los productos en las tiendas, sube todo. Sí, entonces hay una realidad allá afuera que nos atañe a todos. Sí, sube la gasolina, sube el precio del colectivo, el precio del camión, sí, el precio de la combi. Entonces hay una realidad que nos atañe a todos. Vayamos a los hospitales,
¿Cuánto abandono hay al campo? ¿Cuánto abandono hay? Pues sí, no vendas tu dignidad como ciudadano mexicano, menos como cristiano. No te vendas por una lámina, por una despensa, por una playera, por una gorra, por 500 pesos, por 1, 2, 3 bultitos de cemento. No vendas tu dignidad. Sí, los 500 pesos vas a comer hoy, pero no vas a comer 6 años. 1,500, 2,000, 3,000 pesos, ¿cuánto te pueden dar por un voto? Sí, no te va a alcanzar para 6 años. Sí, no te va a alcanzar para ese periodo. Mientras a ti te engañan con 500 pesos, con 1,500, esa gente corrupta se lleva no 1 millón, miles y millones de pesos a su bolsa. Sepamos elegir a nuestros gobernantes correctamente. Y termino con esto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 19, verso 2. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos, cuando los corruptos están en el poder, el pueblo gime. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Como cristiano te digo, sé sabio, sé prudente. No busco confrontar a nadie. Sí, no busco señalar, lastimar sentimientos de alguien. No. Sino que seamos sabios, seamos prudentes. No todo se lo dejemos a Dios. Hay algo que a nosotros como ciudadanos mexicanos nos toca hacer. Dice la Biblia que somos ciudadanos de una patria celestial. Pero todavía no estamos allá. Y mientras llegamos allá, estamos aquí en esta sociedad que es mexicana. Yo me siento muy orgulloso de ser mexicano. Pero tengo que ser sabio, tengo que ser prudente, tengo que ver, tengo que razonar lo que sucede en mi entorno, lo que sucede en la sociedad, cómo está la sociedad. Sí, porque el gobierno es el responsable. Yo no quiero que el gobierno me dé nada, yo no quiero que me mantenga, yo trabajo, yo no quiero que me mantenga. Sí, pero el gobierno es el responsable de poner una plataforma donde la sociedad se va a desarrollar. Por eso él va a administrar lo que la sociedad aporta al Estado. Queremos un Estado de derecho bien, sí, que haya justicia, no justicia para unos y para otros, no justicia nada más para los ricos. Nosotros los pobres necesitamos que haya justicia para nosotros, sí, que haya oportunidades, sí. Entonces razonemos, pensemos, sí, pidámosle a Dios la dirección por quién vamos a votar, sí, a quién vamos a elegir. Echemos un vistazo también lo que sucede a nuestro alrededor, sí, y pues sepamos elegir quién va a ser nuestro próximo gobernante. Amigos, hermanos, yo les agradezco que hayan llegado a este punto del video y pues espero y deseo que tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga abundantemente y que pasen un muy bonito día lleno de muchas alegrías y buenas noticias. Bendiciones.